Pensamientos. Pensamientos que fluyen como una corriente incesante a través de la conciencia, buscando emerger, de algún modo, a través del acto de escribir. Solo pensamientos, vagos, ambiguos, difusos. Pero están ahí, brotando, construyéndose en un sinfín de ideas que se repiten, se cruzan, se contradicen. Pensamientos fugaces que, aun así, merecen ser oídos, quizás también expresados, o simplemente escuchados en silencio, para calmar esa corriente intensa e inestable que arrastran consigo. Van y vienen, son serios, obsesivos, caóticos. A veces nos guían, otras veces nos hunden. Siempre están, aunque no siempre se los atienda. Pensamientos como una forma de inventar sentido, de construir problemas sobre una existencia breve y finita, cuyo significado rara vez es claro. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Espero que les haya gustado el fragmento que les acabo de leer, que es de mi libro Tratado de Lágrimas, de un texto que se llama Pensamientos. En la descripción del episodio les dejo toda la información si les interesa adquirir el libro, y pueden hacerlo a través de la editorial Tinta Libre, su página web en Argentina en versión ebook o papel, y en Amazon a través del ebook. Y ya sin más, nos metemos de lleno con un episodio muy interesante de un libro muy lindo para leer y que viene en relación con el episodio de la semana pasada de Cartas a un joven poeta, de Rilke. Y en este episodio es un libro que el mismo Rilke recomendó, y es por eso que lo comencé a leer, y les va a atrapar tanto como el de Cartas a un joven poeta, que es un libro que o un monumento, podríamos decir, a la sensibilidad humana. Y estoy hablando nada más ni nada menos que del libro Niels Lien de Jens Petersen Jacobsen, que fue un libro muy elogiado. El mismísimo Stephen Swing, en su obra El legado de Europa, dijo que este libro fue el Werther de toda su generación. ¿Por qué un libro sobre un poeta que no escribe y un hombre que fracasa en todo marcó tanto a los genios del siglo XX? Hoy vamos a tratar de entender un poco estas profundidades de la melancolía, el ateísmo radical, que es el principal tema de la obra, y la lucha por una muerte honesta. Y vamos a hablar un poco del contexto de Jacobsen. ¿Quién fue este hombre? Bueno, este libro fue publicado en 1880 y no era un literato de café este libro, ni el mismo Jacobsen, sino que él era un científico brillante, un botánico galardonado con la medalla de oro de la Academia Danesa. Pero lo más importante, Jacobsen fue el hombre que tradujo a Charles Darwin al danés, sobre todo el origen de las especies y la descendencia del hombre. Y esta es la clave de todo. Jacobsen vivía en la grieta. Por un lado, la precisión del naturalista que sabe que el mundo es biología pura y azar. Por el otro lado, la sensibilidad del poeta que busca la belleza. Niels Lien es el campo de batalla donde esas dos fuerzas chocan. Jacobsen escribió esta novela mientras moría lentamente de tuberculosis, falleciendo a los 38 años. Esa urgencia de quien sabe que la vida es finita y que no hay un más allá garantizado impregna cada línea de esta obra. Y ahora vamos a arrancar a hablar de este libro, de Niels Lien. Y el libro empieza hablando sobre cómo se conocen los padres de Niels, ¿no? Sobre todo empieza con Bartholin, que es la madre, y era una mujer que odiaba la realidad. Para ella, lo cotidiano era sucio, vulgar, vivía en un estado de hambre, de poesía insaciable. Cuando se casa con el padre de Niels, un hombre pragmático, ella se siente morir de aburrimiento. Hasta que nace Niels. Bartholin vuelca en él todo su idealismo, lo educa como un príncipe del sueño, enseñándole que es un ser especial, destinado a grandes cosas. Y es en ese momento donde nace, podríamos decir, la parálisis de Niels. Y esto es lo que su madre, o lo que Swing llamó un ala irisada. Una capacidad de soñar infinita, pero tan frágil que nunca puede aterrizar en la realidad vital. Niels
crece creyendo que la vida le debe una genialidad. Es el prototipo de la procrastinación existencial. Tiene miedo de actuar porque la realidad siempre es menos perfecta que su sueño. Y ahora vamos a entrar de lleno con el núcleo pendiente, que es el ateísmo de esta obra. Jacobsen fue un pionero en tratar el ateísmo no como una rebelión fácil, sino como una ética superior y dolorosa. Niels Lin se propone un desafío titánico: vivir sin Dios. ¿Y por qué este personaje quiere vivir sin Dios? Esa es la gran pregunta de todo. Bueno, porque Niels tiene como su primer gran amor, que es su tía, Edele Lin, quien muere y se encuentra en un triángulo amoroso con otro hombre, y es como un amor esto de familiar, pero impactaba mucho en su vida diaria, y eso lo conmueve eh, terriblemente, y lo lleva todo el tiempo a criticar esta existencia la inexistencia de Dios y este ateísmo. El argumento que si el hombre deja de esperar un premio en el cielo, se volverá finalmente doble, porque tendrá que serlo por sí mismo. Dice que el día que la humanidad pueda gritar Dios no existe, ese día se creará un nuevo cielo y una nueva tierra, porque la tierra será por fin nuestra verdadera patria. Pero Jacobsen, con una honestidad brutal, somete a Niels a diferentes pruebas inhumanas, terribles para cualquier humano, que lo llevarían al límite de ver si su ateísmo resiste o no. Y el libro es una constante serie de juicios éticos a través de la muerte, a través del amor, a través de un montón de situaciones que a Niels lo podrían poner de lado de Dios, de la religión. Y esto que ya les dije, tiene tres grandes pruebas. Una es con Edele Lin, su tía, este primer gran amor, que de niño ve cómo ella agoniza. En un grito de desesperación, Niels se cae de rodillas y reza, pidiendo un milagro. Y cuando ella muere de todas formas, Niels se siente traicionado. Su primer ateísmo nace del despecho, y es una pieza fundamental esa en el libro, y es hermoso también cómo está relatado. La segunda prueba viene ya con el libro más maduro, más avanzado, con su esposa, Gerda, a quien logra convertir al ateísmo. Son felices también, pero en un montón de momentos, y acá se va a jugar eh, muchas cuestiones que tienen que ver con las creencias de Gerda, porque no va a ser que de un momento al otro ella se va a convertir al ateísmo, no, sino que va a ser una lucha constante y cómo va a pasar. No les quiero decir mucho sobre esto porque no quiero spoilearles esas escenas con la esposa de la transformación al ateísmo, que son muy hermosas, la verdad. Pero tiene diferentes momentos con la esposa, y uno en particular en que hay un momento de soledad intelectual absoluta, y también hay otro momento, quizás el más trágico de toda la obra, por lo que representa. Es con su propio hijo, cuando Niels se debate si va a tirarse a rezar o no. Va a rezar por su hijo, va a entregarse, va a sucumbir sus creencias ante la posibilidad de volver a hacer un pedido ante Dios para que interceda por él, o qué es lo que va a hacer Niels. Entonces, Niels va a enfrentarse todo el tiempo a: ¿tengo la fortaleza de enfrentarme a esto? ¿O no tengo la fortaleza de enfrentarme a esto? Y a partir de todas estas situaciones que Niels va a enfrentar a lo largo de la novela, él va a tomar una serie de decisiones que lo van a llevar en un punto a alistarse a la guerra, no por ideales políticos, sino porque está agotado de sus propios sueños incumplidos. Él es un hombre de estudio, se queda encerrado, estudiando, recibe una bala en el pecho, eh, se le ofrece traerle un cura para que le haga los sacramentos necesarios para si muere o lo que sea, y vamos a ver cómo él enfrenta cada una de estas situaciones, qué es lo que piensa, qué cree que está haciendo con él, por qué es tan importante mantener su postura en este mundo puntual, ¿no? Y sobre todo, mantenerse fiel a lo que uno cree, a lo que uno constituye o cree que es lo realmente importante. Entonces, este libro es tan importante
por la cuestión de cómo aborda el ateísmo, por cómo aborda las cosas importantes, cómo aborda esta resistencia y en el momento. Es un libro que los va a enganchar, está escrito de una manera hermosa y está bueno si están de vacaciones y quieren una lectura así que los haga pensar también y aprovechar, este libro les va a encantar. ¿Y por qué fue este libro tan importante? Porque capturó el momento en que el humanismo reemplazó a la teología. Jacobsen introdujo el impresionismo en la prosa. Las descripciones de la naturaleza no son decorados, son proyecciones del alma, es lo que proponía. Sin Jacobsen no tendríamos a Rilke, ni el existencialismo de Camus o Sartre. Él fue el primero en decirnos que la sensibilidad extrema es un don, pero también puede ser una trampa mortal si no se traduce en la vida real. Niels Lin es un espejo peligroso. Si alguna vez sentiste que tu mundo interior era 1000 veces más rico que tu realidad, este libro te podría estar hablando a vos. Y también es una advertencia sobre los peligros de soñar demasiado y un elogio a la integridad radical. No es que tenga nada a mano pensar demasiado, soñar demasiado, sino que esos sueños tenemos que tratar de llevarlos a la realidad con pequeñas acciones. A veces es imposible, otras veces nos acercamos más, pero lo importante es no quedarnos con una sensación de pasividad, de no cumplimiento, como era el caso de lo que le sucedía a Niels Lin, que no iba más allá de la fantasía, de la realidad, y a la vez, nada, también vamos a ir viendo sus relaciones personales, sus amistades, con quienes va a llevarse bien, con quienes no. Ahí también vamos a encontrar un montón de situaciones contradictorias para el propio Niels, pero que están muy interesantes de analizar. Así que ahora les voy a leer algunos fragmentos que he marcado en el libro que les pueden resultar interesantes para que vean de qué trata. Cuando se enfrascaba en la lectura de las obras de los grandes pensadores, era él quien se abría paso a través de un pueblo de gigantes pensadores que, bañados por la luz de su espíritu, despertaban y adquirían conciencia a través de su fuerza. Y así era con todo. Cualquier pensamiento, estado de ánimo, sentimiento extraño que le era concedido a él, despertaba con su marca grabada en la frente, ennoblecido, purificado, reforzado y grabado con una riqueza, un poderío con el que su creador jamás había soñado. ¿Cuántas veces no se había maravillado, casi podría decirse que humildemente, de esta su maravillosa riqueza de espíritu y poderosa seguridad divina? Pues había días en los que podía juzgar el mundo y las cosas de este mundo desde posturas diametralmente opuestas, y en que podía contemplarlos, el mundo y sus cosas, a partir de unas premisas tan distintas entre sí como la noche, lo es del día, sin que por ello, dichos posicionamientos y dichas premisas por los que había optado y que había hecho suyo, ni por un segundo se apoderaran de él. Tampoco como el Dios que ha tomado la forma del toro o del cisne se convierte, ni por un instante, en toro o en cisne abandonando la condición de Dios. Llegaría el día en que sus ojos se apagarían y el glorioso edificio de su alma se desplomaría en sus pilares, desvaneciéndose como si nunca hubiera existido, pero no dejaría ninguna obra escrita de su mano, ni una sola tilde, para la posteridad que pudiera dar parte de lo que se había perdido con él. El genio que llevaba dentro no sería coronado con espinas por la incomprensión del mundo, ni tampoco se abandonaría al infamante manto de púrpura de su admiración, y se regocijaba pensando que nacerían y se extinguirían una generación tras otra y que los mayores de la estirpe se desgastañerían ofreciendo sus vidas para alcanzar lo que él hubiera podido darles, de haber querido abrir la mano. Oh, sentir que la insensatez brutal de la vida te arrincona como si fuera un simple granza y aprecia como si fueran espigas de oro lo vacuno y lo insustancial, sabiendo, a la sazón, que tu más insignificante pensamiento vale un mundo. Acá viene un fragmento en el cual Lynn se escucha cómo su tía habla con un prometido de ella,
a un señor que estaba interesado en ella, y esto lo afecta gravemente, angustiándolo demasiado, y dice lo siguiente. Niels lo siguió con la mirada asomando a la ventana del desván. Había escuchado toda la conversación, de cabo a rabo, y su rostro se desfiguró en una expresión de espanto, y un temblor atravesó su cuerpo. Por primera vez en la vida había sentido temor a la vida, por primera vez había comprendido realmente que cuando ésta le ha condenado a uno al sufrimiento, esta condena no es una simple invención, ni siquiera una amenaza, sino que la vida le lleva a uno al potro de tortura, y entonces uno es torturado, y que nunca llega a la milagrosa liberación en el último momento, ni en el despertar repentino de una pesadilla, en pesadilla cualquiera. Eso fue lo que comprendió Niels con su angustia premonitoria. Y ahora sí les voy a leer el fragmento, la pieza fundamental del ateísmo de Niels, como esto que les dije hace unos momentos de que fallece su tía. Y dice: lloró quedadamente y juntó las manos en una oración fervorosa e incesante, susurrada con pasión y en un tono apagado. Le dijo a Dios que no quería abandonar la esperanza. No te dejaré escapar, Señor, no te soltaré hasta que hayas respondido a mis súplicas. No puedes llevártela, pues sabes cuánto la amamos. No puedes hacerlo, no puedes. Oh, no puedo decir, hágase tu voluntad, pues la dejarías morir. Oh, pero deja que viva. Te estaré agradecido siempre y te obedeceré. Haré todo lo que sé que quieres que haga. Seré muy bueno y nunca me opondré a ti. Si permites que viva. ¿Me escuchas, Dios? Oh, detente, detente, y haz que sane antes de que sea demasiado tarde. Oh, ¿qué puedo prometerte? Oh, te lo agradeceré siempre, jamás, jamás te olvidaré. Oh, pero escúchame, si ya ves que se está muriendo, óyeme. Aparta tus manos, apártala, no puedo perderla. Dios, no puedo permitirlo. Deja que viva, por favor, por favor. Oh, no puedes hacerme esto. Fuera, al otro lado del cristal de la ventana, las blancas flores se sonrojaron como rosas al fulgor del sol poniente. Arco sobre arco, la espumilla vaporosa construía un castillo rosáceo, un coro de rosas, y a través de las sutiles bóvedas azulaba el cielo nocturno crepuscular, mientras una luz dorada con inflamaciones purpúreas se abría camino en aureolas desde las guirnaldas suspendidas en el aire del templo floral. En la habitación yacía Adele, pálida e inmóvil, con las manos del anciano entre las suyas. Lentamente exhalaba la vida, bocanada a bocanada. Su pecho se elevaba, cada vez con mayor fragilidad. Sus párpados se hacían cada vez más pesados. Acá viene otro fragmento sobre la pérdida y cómo lo transitó Niels todo esto. Y dice: los hay que son capaces de abrazar su dolor y soportarlo. Naturalezas fuertes que precisamente encuentran su fortaleza en el peso de la carga, mientras que los que son más débiles se abandonan al dolor, faltos de voluntad, de la misma manera que se entregan a la enfermedad. Y como una enfermedad, el dolor les impregna, filtrándose hasta lo más profundo de su ser, confundiéndose con él, se transforma, en su interior, en una lánguida lucha para finalmente perderse en una curación total. Pero también están aquellos para los que el dolor es una violencia que se les inflige, una crueldad que nunca aprenden a considerar como un suplicio o un castigo, y, aún menos, como un simple destino. Para ellos es la manifestación de la tiranía, algo que encona personalmente y siempre queda una espina en sus corazones. No es frecuente que los niños sufran de esta manera, pero Niels Lin así lo hizo, pues, en el fervor de la oración, se había encontrado cara a cara con su Dios, se había arrastrado de rodillas hasta el pie del trono, con la esperanza temblorosa por el temor, aunque la fue puesta firmemente en la omnipotencia del rezo, convencido de que sus súplicas serían atendidas, y había temido que levantarse de las cenizas y marcharse con la esperanza humillada. Su fe no había logrado que los milagros bajaran del cielo.
Ningún dios había atendido sus llamadas. La muerte había avanzado sin demora hacia su presa, como si no hubiera baluarte de súplicas levantando hasta las nubes para protegerla. Se hizo en él el silencio. Su fe se había arrojado contra las puertas del cielo en un vuelo a ciegas y yacía ahora con las alas quebradas sobre la tumba de Dele, pues había creído poseer la fe franca y deslumbrante que tan a menudo poseen los niños. Los niños no creen en ese Dios sutilmente matizado y complejo de los libros de texto, sino en el Dios todopoderoso del Antiguo Testamento, el que tanto había querido a Adán y a Eva, y para quien el género humano en su totalidad, reyes, profetas, faraones, se divide en niños obedientes o niños traviesos. Ese Dios violento y paternal que se enoja con la cólera de un gigante y que se muestra generoso con la generosidad de un gigante, que apenas ha creado la vida cuando asusa la muerte contra ella, que anejena su tierra con las aguas de su cielo, que se descarga como si de truenos se trataran sus mandamientos, demasiado pesados para la estirpe que ha crecido y que entonces, en tiempos del emperador Augusto, se apiada de ella y envía a su hijo a la muerte para que la ley pueda ser quebrantada, a la vez que se respeta. A este Dios, que siempre tiene el milagro como respuesta, a este Dios es al que se dirigen los niños cuando rezan. Entonces llega el día en que comprenden que ellos, en medio del seísmo que sacude el Gólgata y revienta las tumbas, han escuchado su voz por última vez y que ahora, cuando su cortina más sagrada ha sido rajada, es el Dios Jesús quien reina, y a partir de ese día rezarán de otro modo. Pero Nils no era así. Sin duda, había seguido devotamente a Jesús en su camino terrenal, pero el hecho de que siguiera sometiéndose al Padre, que anduviera desválido, sufriendo tan humanamente, le había ocultado su divinidad. En él tan solo había visto al que cumple la voluntad del Padre, tan solo al Hijo del Dios, no al Dios mismo, y por ello había rezado al Dios Padre, y era el Dios Padre que lo había abandonado en medio de su amarga desdicha. Pero si Dios le había dado la espalda, él también podía darle la espalda a Dios. Si Dios no tenía oídos, él tampoco labios. Si Dios no tenía misericordia, él tampoco sentía adoración. Y desafió a Dios y lo expulsó de su corazón. El día en que enterraron a Adel, Nils pisoteó con menosprecio la tierra sepulcral cada vez que el pastor mentó el nombre del Señor, y cuando, más tarde, se encontró con él en libros y en boca de otros, frunció su sueño infantil con ánimo rebelde. Cuando se acostaba por la noche, despertaba en él un extraño sentimiento de grandeza solitaria, al pensar que ahora todos rezaban, niños y adultos, a Dios nuestro Señor, y cerraba sus ojos en su nombre, mientras que él, tan solo él, se guardaba de juntar las manos. Tan solo él le negaba a Dios su homenaje. Había sido ahuyentado de la custodia del cielo. Ningún ángel velaba por él. Solo y desprotegido era conducido sobre las aguas extrañamente susurriantes de la oscuridad, y la soledad se propagaba a su alrededor desde su lecho, en círculos cada vez más amplios. A pesar de ello, no rezó. Aunque la añoranza le llevó a derramar lágrimas, no llamó. Y así fue hasta el fin de sus días, pues se revolvió contra la manera de pensar a la que lo había atado la educación, y huyó con sus simpatías hacia el bando que se encontraban los que en vano habían gastado sus fuerzas en dar coces contra el aguijón. En los libros que le habían dado a leer y en lo que le habían enseñado, allí Dios y sus gentes e ideales marchaban en una imparable campaña triunfal, y él se había unido al júbilo, arrebatado por el feliz sentimiento que supone encontrarse entre las orgullosas legiones victoriosas. Pues ¿acaso la victoria no es siempre justa y el vencedor, redentor, instigador, portador de luz? Sin embargo, el júbilo había enmudecido en su interior. Ahora callaba, pensaba con las ideas de los vencidos, sentía con los corazones de los abatidos,
y entendió que para que aquello prosperara, sea bueno, no tiene necesariamente que ser malo lo que retrocede. Y entonces tomó partido. Dijo que era mejor, sintió que era más grande, y tildó las fuerzas victoriosas de prepotentes y violentas. Tomó partido, con toda la entereza que pudo reunir contra Dios, pero como un vasallo que se alza en armas contra su legítimo patrón, pues todavía creía y su obstinación no logró extinguir la fe. Entonces, nada, hasta ahí ese fragmento que me parece espectacular. Podría seguir leyéndoles y leyéndoles más fragmentos porque es un libro que es marcado por todos lados, pero voy a cortar el episodio acá ya que es largo, es casi media hora. Y como les decía, espero que este libro les guste, les llame la atención, lo quieran leer, lo disfruten y lo puedan aprovechar al máximo, porque si bien es un libro antiguo, es un libro que sigue teniendo vigencia, que plantea un montón de temas sumamente interesantes, desde el ateísmo, desde este sinsentido, desde esta convicción de la fe, la radicalización en las creencias, morir, digámoslo así, con la de uno. Así que espero que hayan disfrutado de este episodio. Si les gustó, pueden compartirlo en sus redes sociales con alguien que le pueda interesar y pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, YouTube y Spotify como Recomendaciones con Fran y en TikTok como Fran Caparelli. Eso es todo y nos vemos en el próximo episodio.